Antes de que el manuscrito Voynich fuera un enigma, fue un objeto, no una leyenda, no un problema intelectual, no un desafío para criptógrafos, un objeto. Un conjunto de hojas encuadernadas, gastadas por el tiempo, hechas de piel animal trabajada con cuidado. Un libro que, a simple vista, no parece extraordinario. No brilla, no está cubierto de oro, no tiene el aspecto de una reliquia sagrada ni de un artefacto prohibido. Su presencia es discreta, casi humilde. Podría confundirse con cualquier manuscrito medieval guardado en una biblioteca antigua, uno más entre miles. Y, sin embargo, algo no encaja desde el primer momento. Estás escuchando La Voz de la Noche, un espacio para bajar el ritmo, relajarte y dejar que la mente descanse. Si este relato te acompaña, suscríbete al canal para más historias nocturnas. Y si querés, comenta desde qué país estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Acomódate, ajusta el volumen, apaga las luces y deja que la noche haga el resto. Las páginas muestran signos escritos con una regularidad inquietante. Las letras, si es que pueden llamarse así, se repiten con patrones claros. Hay palabras que vuelven una y otra vez, frases que parecen obedecer reglas, márgenes respetados, líneas rectas, una coherencia visual que transmite intención. Nada parece improvisado, nada parece caótico. No es un garabato, pero tampoco es legible. Nadie, desde que el manuscrito fue observado con atención moderna, ha logrado leer una sola frase con certeza. No una palabra confirmada, no un título, no una nota al margen que permita decir esto significa algo concreto. Y aún así, el libro insiste en parecer un libro verdadero. Sus páginas están organizadas. Hay secciones diferenciadas. Hay ilustraciones que no están colocadas al azar. Todo sugiere que fue pensado para ser leído, entendido, usado. No parece una obra simbólica en el sentido abstracto. No parece un ejercicio artístico sin función. Tiene estructura, tiene orden, tiene una lógica interna que se deja ver sin revelarse. Eso es lo que incomoda. El manuscrito Voynich no se presenta como un misterio. Se presenta como algo normal que dejó de serlo. El material del que está hecho habla de un tiempo en el que los libros eran caros, lentos de producir, valiosos. Cada hoja implicaba trabajo, cada trazo de tinta implicaba decisión. Nadie invertía ese esfuerzo para escribir algo vacío. Nadie dedicaba meses, tal vez años, a crear un objeto así sin un propósito claro para su tiempo. El libro no es improvisado, es deliberado. Las ilustraciones acompañan al texto como si explicaran algo o como si fueran explicadas por él. Plantas que no coinciden con ninguna especie conocida. Diagramas circulares que recuerdan a mapas astronómicos, pero no encajan del todo con los sistemas conocidos. Figuras humanas, muchas veces femeninas, inmersas en estructuras que parecen tubos, recipientes, flujos. Nada es grotesco, nada es monstruoso. Todo es extraño de una forma tranquila, casi técnica. No hay dramatismo, no hay señales evidentes de culto oscuro, no hay advertencias, no hay violencia,
no hay señales de que el lector deba temer lo que está viendo. El manuscrito no grita, no amenaza, no seduce, simplemente está. Y esa es una de sus características más perturbadoras, porque los objetos verdaderamente inexplicables suelen exagerar su rareza. El manuscrito Voynich hace lo contrario. Parece normal hasta que se intenta entenderlo. Parece familiar hasta que se intenta leerlo. Parece ordenado hasta que se busca el significado. Cada intento de traducción choca con el mismo muro. No hay punto de apoyo. No hay idioma conocido que se ajuste, no hay sistema de cifrado clásico que funcione, no hay claves ocultas evidentes, no hay errores que delaten improvisación. No hay inconsistencias que sugieran una broma. El texto fluye como si alguien hubiera sabido exactamente lo que estaba escribiendo. El libro no muestra dudas. Eso es importante. Un engaño suele traicionarse en los detalles. Un fraude se apoya en la confusión del otro, pero deja marcas de urgencia, de descuido, de exceso. El manuscrito Voynich no tiene urgencia, tiene paciencia, tiene repetición, tiene equilibrio. Parece escrito por alguien que no esperaba ser cuestionado siglos después. Alguien que escribía para un lector que ya no existe. Antes de convertirse en uno de los más grandes enigmas de la historia, este libro fue simplemente eso, un libro en uso. Pasó de manos en manos, fue almacenado, fue conservado, fue considerado digno de seguir existiendo. Nadie lo destruyó por inútil, nadie lo descartó por incomprensible, al menos no en su tiempo. Eso nos obliga a detenernos. Porque el misterio del manuscrito Voynich no comienza con su contenido, sino con su supervivencia, con el hecho de que atravesó siglos sin perder su forma, sin ser desmantelado, sin ser olvidado del todo. Algo en él justificó su preservación, aun cuando su significado empezó a diluirse. El libro no fue descubierto, enterrado ni oculto. No apareció en una tumba ni en una ruina. Simplemente reapareció en la historia moderna, como reaparecen los objetos que nunca se fueron del todo, pero dejaron de ser comprendidos. Antes de preguntarnos qué dice, hay que aceptar algo más incómodo. Hubo un tiempo en el que este manuscrito no era un misterio. Hubo un tiempo en el que alguien lo abría y entendía. Un tiempo en el que su lenguaje era claro, sus imágenes familiares, su función evidente. Ese tiempo no es el nuestro. Y entre ese mundo y el nuestro, no quedó un puente, solo quedó el objeto, silencioso, coherente, cerrado. El manuscrito Voynich no desafía nuestra inteligencia porque sea complejo, la desafía porque no nos necesita, porque no fue hecho para nosotros, porque no parece interesado en ser traducido por quienes llegaron tarde. Y ahí, recién ahí, empieza el misterio. No cuando preguntamos qué significa, sino cuando aceptamos que primero debemos entender qué tipo de cosa es esta que insiste en existir sin explicarse. Este es el punto de partida. Un libro que no habla, pero tampoco calla. El manuscrito Voynich no salió a la luz como los grandes hallazgos arqueológicos. No fue desenterrado. No apareció entre ruinas. No llegó acompañado de un contexto claro ni de una historia cerrada. Simplemente reapareció. A comienzos del siglo XX, cuando Europa todavía se movía entre bibliotecas privadas, colecciones eclesiásticas y archivos heredados,
un comerciante de libros antiguos llamado Wilfred Voynich tuvo acceso a un conjunto de manuscritos que habían permanecido durante siglos fuera del foco público. No eran libros desconocidos para todos, pero sí para el mundo académico moderno. Estaban guardados, protegidos, pero no estudiados con profundidad. Voynich no era un erudito académico en el sentido clásico, era un intermediario, un hombre acostumbrado a reconocer el valor de los objetos antiguos no solo por su contenido, sino por su rareza, su estado, su potencial. Tenía experiencia, sabía cuándo algo merecía atención, sabía cuándo un libro era solo viejo y cuándo era otra cosa. Entre esos manuscritos, uno destacó de inmediato, no por su belleza, no por su ornamentación, sino por su resistencia silenciosa. Voynich no pudo leerlo, tampoco pudo identificar su lengua, pero lo que sí pudo reconocer fue algo más difícil de explicar: coherencia. El manuscrito no parecía una curiosidad menor ni un simple ejercicio marginal. Tenía peso, tenía estructura, tenía una regularidad que no encajaba con los errores habituales de los textos desconocidos. El manuscrito parecía serio. Eso fue suficiente para que Voynich lo adquiriera y decidiera dedicarle atención, no como un objeto decorativo, sino como un problema digno de ser presentado ante quienes, en teoría, tenían las herramientas para resolverlo. Cuando el manuscrito empezó a circular entre especialistas, la reacción inicial fue una mezcla de entusiasmo y desconcierto. Nadie negó su autenticidad material, nadie dijo que fuera moderno, nadie lo descartó como falsificación inmediata. Eso es importante. En un mundo académico acostumbrado a desarmar fraudes con rapidez, el manuscrito Voynich no activó las alarmas típicas, activó otras. Los expertos reconocieron de inmediato que el texto no era un caos aleatorio. La distribución de los signos, la repetición de palabras, la forma en que las líneas se acomodaban en la página, todo indicaba que el autor seguía reglas consistentes, reglas invisibles para quienes miraban desde afuera, pero claras para quien las había escrito. Eso generó una expectativa peligrosa, porque si había reglas, entonces debía haber una clave, y si había una clave, entonces el manuscrito podía ser leído, y si podía ser leído, entonces era solo cuestión de tiempo. Los primeros intentos de interpretación fueron optimistas, demasiado. Se asumió que el problema era técnico, no conceptual, que bastaba con encontrar el sistema correcto, el enfoque adecuado, el idioma perdido, y el texto se abriría como tantos otros a lo largo de la historia. Se probó con lenguas medievales conocidas, con dialectos regionales, con alfabetos alternativos, con sistemas de cifrado simples y complejos. Nada funcionó. Pero el fracaso inicial no desanimó. Al contrario, reforzó la idea de que el manuscrito escondía algo importante, algo que no se entregaba fácilmente, algo que exigía más esfuerzo, más método, más inteligencia. Ahí nacieron las primeras hipótesis. Algunos sugirieron que se trataba de un texto científico adelantado a su tiempo, escrito en un código privado para proteger conocimientos sensibles. Otros pensaron en un tratado alquímico, una obra destinada a circular solo entre iniciados. Hubo quienes imaginaron una lengua artificial, creada para expresar conceptos que los idiomas comunes no podían contener. Cada hipótesis parecía razonable por separado. Ninguna lograba sostenerse al ser examinada en profundidad. El manuscrito se defendía sin hacer nada. Mientras tanto, el nombre empezó a fijarse, no por su autor,
no por su contenido, sino por quien lo había traído de nuevo a la conversación histórica. El libro pasó a conocerse como el manuscrito Voynich, no porque él lo hubiera escrito, sino porque fue quien entendió que ese objeto no podía volver a quedar en silencio. A partir de ese momento, el manuscrito dejó de ser solo un libro antiguo. Se convirtió en un desafío público, un desafío que atrajo mentes brillantes, curiosos persistentes y especialistas de disciplinas muy distintas entre sí. Lingüistas, criptógrafos, historiadores, matemáticos. Cada uno se acercó con su propio lenguaje, con sus propias herramientas, con la seguridad de que su campo podía ofrecer la llave que los otros no tenían. Y uno a uno, todos se encontraron con el mismo límite. El texto no cedía. No había errores obvios, no había inconsistencias internas, no había pasajes claramente mal construidos que delataran improvisación. Al contrario, cuanto más se lo analizaba, más se confirmaba que el manuscrito se comportaba como un lenguaje real, aunque no fuera reconocible como ninguno conocido. Eso empezó a generar otra incomodidad distinta. Porque si no era un engaño, y no era una lengua conocida, y no era un cifrado simple, entonces el problema ya no era solo técnico, era histórico, cultural, humano. ¿Quién había escrito esto? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Las primeras hipótesis, lejos de cerrar el enigma, lo ampliaron. Cada intento fallido dejaba claro que el manuscrito no encajaba en las categorías disponibles. No era solo un texto perdido, era un texto que parecía haber perdido su contexto completo. Y sin contexto, incluso el lenguaje más claro se vuelve incomprensible. Con el paso de los años, el entusiasmo inicial dio lugar a una atención más cauta. El manuscrito ya no era visto como un rompecabezas a punto de resolverse, sino como un objeto que exigía humildad. No bastaba con ser experto, no bastaba con conocer lenguas antiguas, no bastaba con dominar códigos. El problema no estaba solo en el texto, estaba en la distancia. Una distancia temporal, una distancia cultural, una distancia mental. El manuscrito Voynich cruzó siglos, pero no trajo consigo las claves de lectura que le daban sentido. Llegó hasta nosotros intacto en su forma, pero incompleto en su relación con el mundo que lo produjo. Y eso lo convirtió en algo más que un objeto curioso. Lo convirtió en un símbolo incómodo del límite del conocimiento histórico, en una prueba tangible de que no todo lo que sobrevive puede ser comprendido, de que la preservación material no garantiza la transmisión del sentido. Cuando Wilfred Voynich presentó el manuscrito al mundo, probablemente esperaba que alguien, en algún lugar, pudiera leerlo, que el enigma fuera temporal, que la solución apareciera con suficiente trabajo. Lo que no podía saber era que estaba iniciando una historia distinta, no la historia de un texto descifrado, sino la de un texto que se negaría, una y otra vez, a ser reducido a significado. El descubrimiento moderno del manuscrito no resolvió nada, pero hizo algo más profundo. Nos obligó a aceptar que el pasado no siempre está esperando ser entendido. A veces simplemente está esperando ser observado. Y en ese gesto, el de mirar algo que no responde, comienza una forma distinta de conocimiento. Una que no se basa en dominar, sino en convivir con la pregunta. El manuscrito Voynich entró en la modernidad no como una respuesta olvidada, sino como una pregunta intacta. Y desde entonces, no dejó de estar presente. Cuando el manuscrito Voynich dejó de ser solo un objeto extraño,
y pasó a ser un objeto estudiado con métodos modernos. Ocurrió algo poco habitual en los grandes misterios históricos. El campo de la especulación se redujo. No desapareció, pero se estrechó. Y esa reducción no vino de interpretaciones, sino de materia. Porque antes de preguntarse qué dice un texto, es posible preguntar de qué está hecho. Y esa pregunta a veces responde más de lo esperado. El manuscrito está compuesto por hojas de pergamino, no de papel. Pergamino auténtico, elaborado a partir de piel animal cuidadosamente trabajada. No es un soporte improvisado ni barato. Requiere técnica, tiempo y conocimiento. Cada hoja implica un proceso largo: limpieza, estirado, secado, raspado. No es algo que se produzca sin intención. No es el material de un experimento casual. Durante siglos, este tipo de material fue utilizado para textos considerados importantes, religiosos, científicos, administrativos. El soporte ya dice algo, incluso antes de que el texto sea comprendido. Cuando se aplicó la datación por carbono 14 a varias de estas hojas, los resultados fueron consistentes, no ambiguos, no dispersos. Las muestras indicaron que el pergamino fue producido a comienzos del siglo XV, con un margen que lo sitúa aproximadamente entre los años 1404 y 1438. Esto es clave. No se trata de una estimación vaga ni de una conjetura estilística. Es una medición física. El material del manuscrito pertenece a ese periodo. No puede ser posterior, tampoco moderno. El pergamino no miente sobre su edad. Eso descarta, de forma directa, una gran cantidad de teorías. El manuscrito no es un producto del siglo XIX, no es una falsificación moderna, no fue creado para engañar a coleccionistas recientes. Su origen material está firmemente anclado en Europa tardomedieval. La tinta utilizada refuerza esta conclusión. Los análisis químicos muestran que se trata de tintas compatibles con las usadas en ese mismo periodo. No hay componentes modernos, no hay pigmentos anacrónicos. La tinta no fue añadida siglos después sobre un soporte antiguo. Texto y material envejecieron juntos. El libro nació como libro. La encuadernación actual no es necesariamente la original, pero eso no es extraño. Muchos manuscritos antiguos fueron reencuadernados a lo largo de los siglos para preservarlos. Lo importante es que las hojas, el texto y las ilustraciones forman un conjunto coherente. No hay señales de que el manuscrito haya sido armado con partes de distintos orígenes. No es un collage, no es una reconstrucción posterior. Es una obra unitaria. El estilo de las ilustraciones, aunque extraño, también encaja dentro de ese marco temporal. No contradice lo que sabemos del arte técnico y científico medieval. Puede resultar desconcertante, pero no es imposible para su época. No utiliza perspectivas modernas, no emplea convenciones gráficas posteriores. Su rareza no proviene de ser futurista, sino de ser inclasificable dentro de lo conocido. Todo esto permite establecer algo firme. El manuscrito Voynich fue producido en un contexto histórico real, por personas reales, con técnicas reales, en un momento específico del pasado. No viene de un tiempo mítico, no viene de una civilización perdida, no viene de una época sin registros. Viene de un mundo que conocemos, parcialmente. La datación también nos dice algo más sutil. El manuscrito fue creado en un momento de transición. Europa estaba saliendo lentamente de la Edad Media. Las universidades existían. La alquimia convivía con la medicina. La astronomía con la astrología. Los saberes antiguos eran reinterpretados, traducidos, adaptados. Era una época fértil para la experimentación intelectual,
para los lenguajes técnicos, para los sistemas de conocimiento que hoy nos resultan extraños, pero que en su momento tenían sentido. Eso abre posibilidades, pero también impone límites. El manuscrito no puede ser romano, no puede ser griego clásico, no puede ser egipcio, no puede ser una herencia directa de la antigüedad sin mediaciones. Su origen está firmemente ubicado en la Europa del siglo XV o en regiones conectadas culturalmente con ella. También queda descartada la idea de que sea un texto cifrado con técnicas modernas. Los cifrados complejos que hoy imaginamos no existían en esa forma. Si hay cifrado, debe ser coherente con el conocimiento de su tiempo. Eso no lo vuelve simple, pero sí lo vuelve humano, históricamente posible. La materialidad del manuscrito impone una verdad incómoda. Quien lo escribió no estaba jugando, no estaba improvisando, no estaba creando un objeto absurdo esperando confundir a generaciones futuras. Estaba produciendo algo que en su contexto tenía sentido, función y destinatarios. Y eso es quizás lo más inquietante. Porque si aceptamos que el manuscrito es auténtico, que su soporte es genuino, que su tinta es correcta, que su estructura es coherente, entonces el problema no es que el texto sea incomprensible en sí mismo. El problema es que nosotros ya no pertenecemos al mundo que podía comprenderlo. La datación por carbono 14 no resolvió el misterio del Voynich, pero lo hizo más serio. Le quitó el refugio cómodo de la falsificación, le quitó la salida fácil del engaño moderno, le quitó la excusa del error. Nos dejó frente a un objeto real, producido en un momento concreto de la historia, que llegó hasta nosotros casi intacto, pero sin instrucciones de uso. Sabemos cuándo fue hecho, sabemos con qué fue hecho, sabemos aproximadamente dónde pudo haber sido producido. Lo que no sabemos es por qué ese conocimiento se perdió por completo. Y ese vacío no es técnico, es histórico. El manuscrito no es un accidente del pasado, es un testimonio de algo que existió, funcionó y luego desapareció sin dejar traducción. Un recordatorio de que la historia no solo borra edificios y ciudades, sino sistemas enteros de comprensión. En ese sentido, el manuscrito Voynich no desafía a la ciencia. La ciencia hizo su parte, nos dio fechas, nos dio materiales, nos dio certezas. Lo que queda es más difícil de aceptar, que incluso con evidencia dura, con datos firmes, con análisis precisos, el sentido puede seguir fuera de alcance. Y que a veces lo único que podemos afirmar con seguridad no es lo que algo significa, sino que existió. Y eso, para un objeto así, ya es mucho. Cuando los investigadores dejaron de preguntarse de qué estaba hecho el manuscrito Voynich y pasaron a observar cómo estaba escrito, el misterio cambió de forma. Ya no se trataba de origen ni de antigüedad, se trataba de estructura, de comportamiento, de algo más difícil de falsificar que un soporte antiguo, la coherencia interna de un sistema de escritura. El texto del manuscrito fluye de izquierda a derecha, en líneas bien definidas, con márgenes respetados y una regularidad casi mecánica. No hay amontonamiento de signos ni correcciones visibles. Las palabras parecen separadas de forma consistente. Hay espacios claros, el trazo es seguro, no hay titubeos, no hay dudas aparentes. Quien escribió esto sabía lo que estaba haciendo. El alfabeto, si es que puede llamarse así, está compuesto por un conjunto limitado de signos. No son cientos, no son infinitos.
Se repiten, vuelven, se combinan de formas previsibles. Algunos aparecen con mucha frecuencia, otros raramente. Esta distribución no es caótica. Se asemeja en su comportamiento estadístico a lenguas naturales conocidas. Ese dato es fundamental. Cuando se analizan textos inventados al azar, incluso aquellos que intentan imitar un idioma, suelen fallar en un punto clave, la repetición significativa. O repiten demasiado o demasiado poco. No logran sostener una frecuencia estable de palabras, prefijos, terminaciones. El texto del manuscrito Voynich sí lo hace, no de forma perfecta, pero sí de forma consistente. Hay palabras que aparecen una y otra vez, como si cumplieran funciones gramaticales. Otras parecen variar ligeramente, como si fueran declinaciones, conjugaciones o modificaciones de una raíz común. Existen secuencias que sugieren una sintaxis, un orden, algo que va antes de otra cosa, no por estética, sino por regla. Y sin embargo, ninguna de esas reglas coincide con las de un idioma conocido. No se trata solo de que no sepamos qué lengua es. Se trata de que no se comporta como una lengua muerta reconocida, ni como una viva. No encaja en las familias lingüísticas estudiadas, no responde a las estructuras del latín, ni del griego, ni de las lenguas romances tempranas, ni de las germánicas, ni de las semíticas. Pero tampoco se comporta como un código simple. En los cifrados clásicos, incluso los complejos, suele existir una relación directa entre el texto cifrado y un texto base. Hay redundancias, pero también hay transformaciones previsibles. El Voynich no muestra señales claras de sustitución simple. No parece un texto conocido disfrazado. Parece un texto autónomo. Eso desconcierta, porque inventar un sistema así no es trivial. No basta con crear símbolos nuevos. Hay que sostener reglas internas durante cientos de páginas. Hay que mantener consistencia. Hay que evitar contradicciones estadísticas. Hay que escribir como alguien que vive dentro de ese lenguaje, no como alguien que lo simula desde afuera. El manuscrito no parece escrito con esfuerzo, parece escrito con fluidez. Otro rasgo llamativo es la ausencia casi total de correcciones. En manuscritos medievales es común encontrar raspaduras, tachaduras, palabras reescritas. Aquí, no. El texto avanza con seguridad. No hay indicios de ensayo y error. No hay rastros de alguien probando combinaciones. Todo está decidido. Eso sugiere que el sistema ya existía antes de que este libro fuera escrito. No estamos frente a un borrador. No estamos frente a un experimento. Estamos frente a una ejecución. El texto también presenta patrones que se repiten en secciones específicas del manuscrito. Ciertas palabras aparecen solo junto a determinadas ilustraciones. Otras se concentran en páginas similares. Esto sugiere una relación entre texto e imagen, como si las palabras acompañaran conceptos, procesos, clasificaciones. No parece un texto puramente narrativo. Tampoco parece una lista caótica. Se comporta como un tratado, algo diseñado para transmitir información estructurada. Y aún así, ninguna traducción avanza. Se han intentado enfoques desde la lingüística computacional, comparando el texto con cientos de lenguas conocidas. Se han buscado paralelos con idiomas extintos. Se han probado hipótesis de lenguas artificiales tempranas. El resultado siempre es el mismo. El texto se parece a un lenguaje, pero no es identificable como ninguno.
Eso llevó a algunos a proponer que se trata de una lengua construida, no un cifrado, sino un idioma creado deliberadamente. Pero incluso esa hipótesis tropieza con un problema. Las lenguas construidas conocidas, incluso las más complejas, dejan huellas de su artificio. Regularidades excesivas, simetrías forzadas, simplificaciones. El Voynich no parece simplificado. Tiene irregularidades, tiene excepciones, tiene variaciones sutiles que recuerdan a lenguas que evolucionan de forma orgánica, no a sistemas diseñados de una sola vez. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Puede existir un lenguaje completo del que no tengamos ningún otro registro? No es imposible, pero es raro. Las lenguas no existen aisladas, se transmiten, se transforman, dejan rastros, aparecen en documentos secundarios, influyen en otras. El Voynich parece existir en un vacío, como si perteneciera a una comunidad que no dejó huellas, o cuyas huellas se perdieron por completo. Y aún así, el texto no parece desesperado por ser comprendido. No incluye glosas, no incluye aclaraciones, no incluye traducciones internas. No parece escrito para un lector ajeno al sistema. Parece escrito para alguien que ya sabía leerlo. Eso vuelve al lector moderno un intruso. La escritura del manuscrito Voynich no desafía por su complejidad técnica, sino por su indiferencia. No se adapta, no se explica, no intenta ser descifrada. Funciona bajo sus propias reglas, como si el mundo exterior no existiera. Hay un silencio particular en ese tipo de escritura, no el silencio de lo vacío, sino el de lo autosuficiente. Cada intento de leerlo fracasa, no porque el texto esté mal construido, sino porque está demasiado bien construido para un contexto que ya no existe. No ofrece puntos de entrada, no deja grietas. El lenguaje está ahí, completo, cerrado, coherente. Lo único que falta es la llave, y esa llave no parece ser técnica, no parece ser matemática, no parece ser lingüística en el sentido tradicional. Es contextual. El manuscrito Voynich no es un lenguaje incompleto, es un lenguaje huérfano. Y eso lo vuelve profundamente inquietante, porque nos recuerda que el sentido no está solo en las palabras, sino en el mundo que las rodea, que sin ese mundo, incluso el lenguaje más claro se vuelve opaco. No estamos frente a un texto mal escrito. Estamos frente a un texto que ya no tiene lectores. Y quizás ahí reside su verdadera anomalía. No en que no podamos leerlo, sino en que alguna vez fue legible, y ya no. Si el texto del manuscrito Voynich desconcierta por su coherencia ilegible, las ilustraciones lo hacen por otra razón. No parecen decorativas, no parecen marginales, no están ahí para embellecer el libro ni para llenar espacios vacíos. Están integradas, dialogan con el texto, lo acompañan como si cumplieran una función explicativa, pero no explican nada. Las plantas son lo primero que llama la atención. Ocupan páginas enteras. Están dibujadas con cuidado, con raíces visibles, tallos definidos, hojas diferenciadas. Algunas recuerdan vagamente a especies conocidas, pero ninguna coincide de forma precisa con una planta real. No hay correspondencias claras, no hay equivalencias botánicas seguras. No son plantas fantásticas en el sentido clásico. No tienen rasgos monstruosos ni imposibles. Parecen plausibles. Y justamente por eso inquietan. Son casi reconocibles, como si pertenecieran a un mundo levemente desplazado del nuestro.
Los botánicos han intentado identificarlas durante décadas. Se han comparado con herbarios medievales. Se han buscado paralelos regionales. Se han propuesto híbridos. Nada encaja del todo. Cada planta parece ser una combinación de partes reales, organizadas de una manera que no existe en la naturaleza conocida. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Son representaciones simbólicas o son intentos de describir algo que ya no existe? Las raíces, en particular, llaman la atención. A menudo son exageradas, complejas, ramificadas de forma casi orgánica, como si fueran tan importantes como la parte visible de la planta. No parecen un detalle secundario, parecen el centro, como si el conocimiento que el manuscrito intentara transmitir estuviera más abajo de la superficie que encima. Más adelante, las ilustraciones cambian de tono. Aparecen diagramas circulares, ruedas, discos, estructuras concéntricas. Algunas recuerdan a representaciones astronómicas, otras parecen calendarios, o mapas, o esquemas de movimiento. No hay estrellas identificables con certeza. No hay constelaciones reconocibles. No hay signos zodiacales claros, aunque algunos elementos parecen insinuarlos. Todo está justo en el borde de lo familiar. Lo suficiente como para sugerir un sistema, pero no lo suficiente como para confirmarlo. Los diagramas no parecen caóticos. Siguen un orden. Hay simetrías, hay secuencias, hay capas, pero no hay leyenda, no hay referencia externa, no hay nada que permita decir qué está siendo representado. El lector moderno queda mirando formas que parecen significar algo, sin saber qué. Luego están las figuras humanas, pequeñas, esquemáticas, generalmente femeninas, desnudas, a menudo sumergidas en líquidos o conectadas por tubos, canales, estructuras que recuerdan a sistemas de circulación. No hay escenas narrativas claras, no hay acciones reconocibles, no se las ve trabajando, luchando, celebrando. Simplemente están ahí formando parte de un sistema mayor. No parecen personas en el sentido cotidiano, parecen componentes, partes de un proceso, elementos de un esquema. Eso desconcierta profundamente, porque las figuras humanas suelen ser el ancla interpretativa más fuerte. Son el punto de identificación, el lugar donde el observador se reconoce. Aquí, en cambio, generan distancia, no expresan emociones claras, no cuentan una historia visible, no se interactúan entre sí de forma evidente. Existen escenas que parecen representar baños, flujos, contenedores, pero sin contexto, sin explicación, sin correlato textual comprensible. Cualquier interpretación queda suspendida. Las imágenes no guían, no acompañan al lector hacia una comprensión, no cumplen la función pedagógica que uno esperaría de un manuscrito técnico, no aclaran, no simplifican, no ilustran en el sentido tradicional. Coexisten. Texto e imagen avanzan juntos, pero ninguno ayuda al otro a ser entendido. Es como si ambos dependieran de un tercer elemento ausente, un conocimiento previo, un marco compartido que ya no existe. Las escenas más complejas del manuscrito refuerzan esta sensación. Hay páginas densamente ilustradas, llenas de conexiones, formas, figuras.
Todo parece indicar un alto grado de intención. Nada parece improvisado, pero tampoco hay jerarquía visual clara. No hay foco evidente. El ojo no sabe dónde detenerse. Eso genera una tensión particular. El lector quiere entender, pero no sabe por dónde empezar. No hay entrada, no hay puerta. A diferencia de otros manuscritos medievales, donde la imagen cumple una función simbólica conocida, religiosa, moral, alegórica, aquí no hay tradición reconocible. No hay códigos compartidos con otros textos. El manuscrito Voynich no dialoga visualmente con nada más. Es una isla gráfica. Algunos investigadores han sugerido que las ilustraciones no están destinadas a representar objetos externos, sino procesos internos, conceptos, estados, funciones, que las plantas no son plantas, sino sistemas, que las figuras humanas no son personas, sino símbolos de algo que fluye, que circula, que se transforma. Puede ser, pero no hay forma de comprobarlo. Cada imagen parece contener información, pero esa información no se deja traducir. No es ambigua de forma poética, es cerrada de forma técnica, como un diagrama sin manual. Eso vuelve al manuscrito doblemente hermético, porque incluso si el texto fuera descifrado, seguiría siendo necesario entender cómo se relaciona con estas imágenes. Y si las imágenes fueran comprendidas, aún quedaría el problema del texto. El manuscrito Voynich no ofrece redundancia explicativa. No repite la información en dos lenguajes distintos para facilitar el acceso. Exige un conocimiento integrado. Las ilustraciones no explican el texto. El texto no explica las ilustraciones. Ambos presuponen algo que el lector ya no tiene. Y eso genera una experiencia muy particular. La sensación de estar frente a un sistema completo, funcional, pero inaccesible, no porque falte información, sino porque sobra coherencia. Nada en las imágenes sugiere improvisación, nada indica que el autor estuviera inventando sobre la marcha. Hay consistencia estilística, hay repetición de motivos, hay reglas gráficas, hay un lenguaje visual tan cerrado como el textual. Eso hace que descartarlas como decoración sea imposible. No son adornos, no son caprichos, son parte esencial del manuscrito. Y sin embargo, no explican, no acompañan, no traducen, no alivian el misterio. Lo refuerzan, porque frente a ellas, el observador entiende algo inquietante. No está frente a un rompecabezas incompleto, sino frente a un mensaje completo al que le falta el destinatario. Las imágenes del manuscrito Voynich no están esperando ser interpretadas, están esperando ser recordadas. Y ese recuerdo, si alguna vez existió, ya no nos pertenece. Cuando el manuscrito Voynich dejó de ser solo una rareza histórica y pasó a ser considerado un problema serio, ocurrió algo inevitable. Las mentes entrenadas para resolver problemas fueron convocadas, no curiosos ocasionales, no aficionados aislados, sino personas acostumbradas a enfrentarse a lo ilegible y volverlo comprensible. Criptógrafos, lingüistas, matemáticos, especialistas cuyo trabajo consistía justamente en romper sistemas cerrados. Y durante décadas, todos fracasaron. Los primeros en acercarse fueron los criptógrafos clásicos,
personas formadas en el análisis de códigos militares, diplomáticos, secretos de Estado, gente acostumbrada a leer mensajes ocultos donde otros solo veían ruido. Su enfoque era claro. Si el texto parecía un lenguaje pero no coincidía con ninguno conocido, entonces debía tratarse de un cifrado. Buscaron sustituciones simples. No funcionó. Buscaron sustituciones complejas. Tampoco. Intentaron identificar claves repetidas, patrones de encriptación, estructuras propias de mensajes codificados. El texto no respondía como debía responder un cifrado. Un cifrado, incluso uno sofisticado, suele mostrar tensiones internas. Forzar una lengua dentro de otro sistema deja huellas, redundancias artificiales, simetrías sospechosas. El manuscrito Voynich no mostraba nada de eso. Se comportaba con naturalidad, como si no estuviera escondiendo otro texto debajo. Eso desconcertó a los criptógrafos más experimentados. Algunos insistieron. Propusieron cifrados polialfabéticos, sistemas combinados, claves dinámicas. Nada encajado de forma consistente en todo el manuscrito. Cada hipótesis funcionaba apenas en fragmentos y luego se desmoronaba. El texto parecía resistir no por complejidad, sino por incompatibilidad. Como si no hubiera nada que descifrar en el sentido clásico. Entonces, entraron los lingüistas. Ellos no buscaban claves, sino estructura profunda. Analizaron la frecuencia de las palabras, la posición de ciertos signos, la longitud media de las frases, la repetición de secuencias. Compararon estos datos con los de lenguas vivas y muertas, con textos largos, cortos, técnicos, narrativos. El resultado fue inquietante. El manuscrito Voynich se comportaba estadísticamente como un lenguaje humano, no como uno específico, pero sí como un lenguaje real. Tenía distribución de palabras similar a la de idiomas naturales. Tenía regularidades que no aparecen en textos aleatorios. Tenía patrones que sugerían sintaxis, pero no coincidía con ninguno conocido. Eso colocó a los lingüistas en una posición incómoda, porque su disciplina parte de la comparación. Se aprende una lengua desconocida comparándola con otras. Aquí no había puntos de apoyo. El texto flotaba fuera de los mapas lingüísticos disponibles. Se intentó identificar préstamos, palabras que pudieran haber sido tomadas de otro idioma. No aparecieron. Se buscó una lengua mixta. Tampoco. Se pensó en una escritura fonética que representara sonidos conocidos. No funcionó. El manuscrito no dejaba rastros. Con el tiempo, los métodos se diversificaron. Se aplicaron enfoques estadísticos más avanzados, análisis de entropía, modelos matemáticos, comparaciones computacionales. Cada nuevo método parecía acercarse un poco, hasta que no lo hacía. El misterio no se desarmaba, se desplazaba. Cada intento fallido no cerraba una puerta, abría otra. Si no era un cifrado clásico, ¿qué era? Si no era una lengua conocida, ¿qué tipo de sistema podía generar ese comportamiento? Algunos propusieron que el manuscrito fuera un engaño extremadamente elaborado, una especie de texto sin sentido, diseñado para parecer significativo. Pero esa idea también chocó con un límite. Crear un texto tan largo, tan consistente, tan estadísticamente parecido a un lenguaje real, sin que signifique nada, exige un nivel de conocimiento y esfuerzo que no tiene sentido sin un propósito claro. Un engaño suele ser más simple que su objeto. El Voynich es demasiado costoso para ser una broma. Otros sugirieron que se trataba de un sistema mnemotécnico, un texto que solo tenía sentido para quien ya conocía el contenido,
una especie de guía personal, no un libro destinado a ser leído por otros. Eso explicaría por qué no hay aclaraciones, ni glosas, ni traducciones internas. Pero incluso esa hipótesis no resolvía el problema central. El sistema seguía siendo completo, cerrado, funcional. No mostraba signos de improvisación personal, mostraba reglas compartidas. Con el paso del tiempo, el fracaso acumulado empezó a pesar más que las hipótesis. No era un fracaso puntual, era una serie continua de intentos serios que no llegaban a ningún lado. El manuscrito resistía tanto al método criptográfico como al lingüístico. Eso obligó a cambiar la pregunta. Tal vez el error no estaba en la ejecución, sino en el enfoque. Tal vez el manuscrito Voynich no era algo que pudiera ser resuelto con herramientas diseñadas para otros tipos de texto. Tal vez no estaba ocultando un mensaje, sino operando bajo una lógica distinta. Una lógica que no busca ser descifrada, sino usada. Porque hay algo que todos estos intentos compartían. Partían de la idea de que el texto estaba esperando ser leído, que su función era transmitir información de forma accesible a cualquiera que encontrara la clave correcta. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el manuscrito no fuera un mensaje, sino un instrumento? ¿Y si no estuviera diseñado para ser traducido, sino para funcionar dentro de un sistema cerrado de conocimiento? En ese caso, los métodos tradicionales fallan no por insuficientes, sino por inapropiados. El manuscrito Voynich no se comporta como un texto que perdió su traducción. Se comporta como un texto que nunca necesitó una traducción externa, como algo que solo tenía sentido dentro de una comunidad específica, con prácticas, saberes y referencias que no quedaron registradas en ningún otro lado. Los primeros intentos de descifrado no fracasaron por falta de inteligencia. Fracasaron porque chocaron contra un límite más profundo, el límite de nuestras categorías. El manuscrito no cabe del todo en la idea de lenguaje, no cabe del todo en la idea de código, no cabe del todo en la idea de libro. Es algo intermedio, algo que combina escritura, imagen y estructura de una forma que no tiene equivalente directo en lo que conocemos. Por eso resiste. No porque sea más complejo que nosotros, sino porque fue construido para otro tipo de lector, uno que ya no existe, uno que no necesitaba explicar lo que hoy nos resulta inexplicable. Cada intento fallido de descifrado no debilitó el misterio, lo fortaleció, porque dejó claro que no estamos ante un problema técnico esperando solución, sino ante una fractura histórica, una grieta entre dos mundos que ya no se entienden. Y el manuscrito Voynich permanece ahí, en medio de esa grieta, intacto, coherente, silencioso, recordándonos que no todo lo que el pasado produjo fue hecho para durar en nuestra comprensión. Algunas cosas solo duran en su forma, y eso quizás sea su mensaje más claro. Cuando la intuición, la erudición y la experiencia humana agotaron sus caminos, el manuscrito Voynich pasó a manos de algo distinto, no una persona, un método. La ciencia moderna no llegó con promesas de revelación inmediata, sino con una actitud más fría, casi impersonal. No buscaba entender el significado, buscaba medir el comportamiento. El texto fue transformado en datos. Cada símbolo se convirtió en una unidad, cada palabra en una frecuencia, cada página en una distribución matemática. El manuscrito dejó de ser un objeto misterioso para convertirse en una matriz analizable. Y fue en ese terreno, lejos del mito y cerca del cálculo, donde ocurrió algo inesperado. El Voynich no colapsó.
El análisis estadístico mostró que el texto no es caótico, no se comporta como una secuencia aleatoria de signos, presenta patrones claros, regularidades, estructuras internas que se repiten de manera consistente a lo largo de todo el manuscrito. La frecuencia de palabras sigue curvas similares a las de lenguas humanas reales. Algunas palabras aparecen con mucha frecuencia, otras son raras, algunas casi únicas. Eso es importante. En un texto falso, generado sin comprensión profunda del lenguaje, estas distribuciones suelen fallar. O son demasiado uniformes o demasiado erráticas. El Voynich, en cambio, se sitúa en un punto intermedio muy preciso. Un punto que coincide con textos escritos por seres humanos para comunicar algo. Cuando se compararon esas frecuencias con idiomas reales, surgió otra capa de extrañeza. El manuscrito no coincidía con ninguno, no con latín, no con lenguas romances, no con germánicas, no con lenguas semíticas, pero tampoco se alejaba del todo. Se movía en una zona cercana, como un eco deformado de la estructura lingüística. Algunos investigadores aplicaron la llamada ley de Zipf, una regularidad estadística que aparece en prácticamente todas las lenguas naturales. El Voynich la cumple, no de forma perfecta, pero sí de manera convincente. Eso lo aleja definitivamente de la idea de un texto al azar. El texto se comporta como lenguaje, incluso cuando no podemos leerlo. También se analizaron las transiciones entre palabras. ¿Qué símbolos tienden a aparecer juntos? ¿Cuáles nunca se combinan? ¿Qué estructuras se repiten al inicio de líneas, en el centro, al final? Todo eso sugiere reglas internas, no improvisación, no ruido. Sin embargo, cuando esos mismos métodos se aplicaron buscando correspondencias semánticas, el sistema se volvió opaco. La ciencia podía describir cómo se comporta el texto, pero no por qué dice lo que dice, o qué dice. Los resultados fueron parciales, sólidos, pero incompletos. Sabemos que el texto tiene coherencia interna. Sabemos que no es aleatorio. Sabemos que sigue patrones comparables a los de lenguas reales. Pero no sabemos qué representa. La ciencia moderna llegó a un límite incómodo. Puede afirmar con bastante seguridad que el manuscrito Voynich es estructuralmente significativo, pero no puede traducirlo, no puede asignar significados, no puede atravesar la barrera simbólica. Es un conocimiento sin interpretación. Y eso genera una paradoja profunda, porque estamos acostumbrados a pensar que medir algo es el primer paso para comprenderlo. Aquí, medir solo confirmó el misterio. Cuanto más se analiza el texto, más claro queda que hay algo ahí, y más inaccesible parece. La ciencia no desacredita el enigma, lo legitima. No estamos ante un delirio medieval ni ante una broma sofisticada. Estamos ante un sistema coherente cuya lógica no coincide con la nuestra. Y esa distancia no se reduce con más datos, solo se vuelve más evidente. La ciencia puede describir la forma del muro, pero no encuentra la puerta. Y el manuscrito permanece intacto, bajo la mirada de algoritmos que lo reconocen como lenguaje, pero no logran escucharlo. No logran escucharlo hablar. Llegados a este punto, las preguntas ya no giran en torno a cómo descifrar el manuscrito Voynich, sino a qué es realmente, porque cada intento de explicación ilumina una parte y deja otra en sombra. Tres grandes hipótesis se mantienen en pie, no porque sean perfectas,
sino porque ninguna ha podido ser descartada del todo. La primera es la más intuitiva, un idioma perdido. Según esta idea, el manuscrito estaría escrito en una lengua natural que ya no existe o que no dejó registros comparables. Una lengua hablada por una comunidad pequeña, quizás aislada, cuyo conocimiento se perdió con el tiempo. Eso explicaría por qué el texto se comporta como lenguaje, pero no coincide con ninguno conocido. El problema es la escala. El manuscrito es largo, consistente, complejo. Para que un idioma así desaparezca sin dejar rastro alguno, tendría que haber ocurrido una extinción cultural casi total, sin préstamos, sin inscripciones, sin menciones externas. Es posible, pero extremadamente raro. Además, la escritura no se parece a ningún sistema conocido. No es una variación evidente de alfabetos usados en la época. Eso obliga a suponer no solo una lengua perdida, sino también una tradición escrita completamente aislada. La hipótesis explica algunas cosas, pero exige demasiadas ausencias. Aquí, el texto no sería una lengua en sí misma, sino una transformación deliberada de otra. Un mensaje cifrado mediante reglas avanzadas, diseñadas para ocultar su contenido incluso de expertos. Esto encaja bien con la apariencia del lenguaje y con la imposibilidad de traducirlo directamente. Pero el cifrado tiene un problema fundamental. Siempre apunta a algo, un contenido original, un mensaje que puede recuperarse si se conoce la clave. En el Voynich, nadie ha logrado demostrar de forma consistente que exista ese nivel subyacente. Los cifrados suelen mostrar tensiones internas, huellas del idioma original. El Voynich no las muestra de forma clara. Se comporta como si no hubiera un debajo, como si lo que vemos fuera el sistema completo. Además, crear un cifrado tan extenso y coherente, sin errores, sin pistas, sin claves auxiliares, sería una hazaña excepcional incluso para estándares modernos. Para la época en que se produjo el manuscrito, roza lo inverosímil. La tercera hipótesis es la más inquietante. Un texto artificial coherente. No en el sentido moderno de inteligencia artificial, sino como un sistema simbólico diseñado para parecer lenguaje sin depender de uno. Un artefacto construido con reglas internas, capaz de generar coherencia sin significado externo. Un simulacro de lenguaje. Esto explicaría por qué el texto se comporta estadísticamente como una lengua, pero no remite a ninguna. ¿Por qué tiene patrones, pero no traducción? ¿Por qué resiste todos los enfoques tradicionales? Pero esta idea abre una pregunta aún más profunda. ¿Para qué? Crear un sistema así no tiene sentido si el objetivo es comunicar. Tiene sentido si el objetivo es otra cosa. Registrar procesos, organizar conocimiento interno, guiar prácticas o simplemente existir como estructura. Cada hipótesis tiene ventajas. Cada una tiene límites claros. El idioma perdido necesita demasiados vacíos históricos. El cifrado necesita un mensaje que nunca aparece. El texto artificial necesita una intención que no comprendemos. Ninguna cierra del todo. Y tal vez ahí esté la clave. No en elegir una, sino en aceptar que el manuscrito Voynich no encaja completamente en ninguna, que es en sí mismo una frontera, un objeto que desafía nuestras formas de clasificar el conocimiento.
Lenguaje, código o simulación no son respuestas excluyentes. Son intentos modernos de nombrar algo que nació bajo otra lógica. Una lógica que no buscaba ser clara para nosotros. Una lógica que funcionaba en su propio tiempo, con sus propias reglas. El manuscrito no falla. Fallan nuestras preguntas. Y mientras sigamos preguntando desde categorías que no le pertenecen, seguirá respondiendo con silencio. El deseo de encontrar un autor para el manuscrito aparece casi de inmediato en cualquiera que se acerque a él. Hay algo profundamente humano en esa necesidad. Un texto, pensamos, debe tener una mano detrás, una mente, un nombre, una biografía que lo sostenga. Por eso, apenas el manuscrito Voynich salió de la penumbra y entró en la mirada moderna, comenzaron las búsquedas, no tanto del significado, sino del responsable. ¿Quién pudo haber escrito algo así? ¿Quién tenía los conocimientos, el tiempo, los recursos, la obsesión necesaria? Uno de los primeros nombres que surgió fue Roger Bacon, fraile franciscano del siglo XIII, adelantado a su tiempo, interesado en óptica, alquimia, lenguas, ciencia natural. Un hombre que para muchos parecía encajar en el perfil del sabio aislado, capaz de escribir un libro incomprensible para sus contemporáneos. Durante décadas, Bacon fue casi el candidato natural. Sin embargo, la datación por carbono 14 del pergamino desplazó esa hipótesis de forma casi definitiva. El manuscrito es posterior a su vida. Además, no hay en los escritos conocidos de Bacon rastros del sistema gráfico del Voynich ni del tipo de pensamiento que el texto parece sugerir. El nombre se fue apagando, no porque fuera imposible, sino porque no resistía el peso de la evidencia. Otro nombre recurrente es John Dee, matemático, astrólogo, consejero de la reina Isabel I, obsesionado con el conocimiento oculto y los lenguajes angélicos. Dee vivió rodeado de manuscritos extraños, símbolos, diagramas y sistemas de escritura propios. Junto a Edward Kelly, afirmó haber recibido mensajes en un idioma no humano. Durante un tiempo, la idea de que el Voynich fuera una creación suya resultó seductora, pero nuevamente, las fechas no encajan del todo. Dee pudo haber poseído el manuscrito, quizá incluso lo estudió, pero no hay pruebas sólidas de que lo haya escrito. Sus diarios, extensos y detallados, no mencionan la creación de una obra de tal magnitud, ni un sistema tan complejo y sostenido en el tiempo. También se ha sugerido la autoría de médicos, botánicos o alquimistas anónimos del Renacimiento temprano, personas con acceso a pergamino caro, con formación técnica, con tiempo suficiente para producir cientos de páginas cuidadosamente ilustradas. Pero ahí surge otro problema. El estilo no coincide con ninguna tradición conocida. Las plantas no corresponden a herbarios reales. Los diagramas astronómicos no siguen modelos clásicos. Las figuras humanas aparecen en escenas que no encajan ni con la medicina, ni con la religión, ni con la alquimia estándar de la época. Cada posible autor se aproxima por un lado, pero falla por otro. La opción del autor anónimo colectivo también ha sido considerada. Un taller, una escuela, una comunidad cerrada que compartiera un sistema de escritura propio. Pero incluso eso plantea dificultades. La coherencia del texto, la regularidad del trazo, la uniformidad estilística a lo largo del manuscrito sugieren una sola mano, o como mucho, un control extremadamente riguroso.
No parece el producto fragmentado de varias personas improvisando sobre un código compartido. Con cada intento de asignarle un nombre, el manuscrito se resiste. No se deja fijar a una biografía. No se acomoda a una trayectoria histórica reconocible. No quiere autor, o al menos no uno que podamos reconocer. Y esa resistencia no es menor. En historia, cuando un objeto se niega sistemáticamente a ser atribuido, no es siempre por falta de datos, sino porque nuestras categorías no alcanzan. El Voynich parece existir en un punto ciego entre lo personal y lo anónimo, entre la intención individual y algo más difícil de definir. Entonces aparece la incomodidad mayor, la pregunta que muchos evitan porque desarma el misterio desde otro ángulo. ¿Y si todo fuera un engaño? ¿Y si el manuscrito no encierra ningún conocimiento oculto, ningún lenguaje perdido, ninguna verdad cifrada? ¿Y si alguien lo creó deliberadamente para parecer profundo, antiguo, significativo, sin serlo? La teoría del fraude no es nueva. Desde el siglo XX ha ganado fuerza, sobre todo entre quienes ven en el manuscrito una obra demasiado perfecta en su incoherencia. Un texto que parece lenguaje, pero no lo es. Ilustraciones que parecen informativas, pero no informan. Un sistema que imita el sentido sin entregarlo. Bajo esta mirada, el Voynich sería una simulación brillante, un objeto diseñado para engañar a expertos, mecenas o coleccionistas. Pero aquí el problema no desaparece, se transforma, porque un engaño de este tipo requeriría un esfuerzo extraordinario. No estamos hablando de unas pocas páginas caóticas. El manuscrito tiene más de 200 páginas, con una escritura consistente, patrones estadísticos complejos, regularidades internas que imitan las de los lenguajes naturales. Crear algo así no es improvisar. Exige planificación, tiempo, disciplina y una comprensión profunda de cómo funciona el lenguaje, incluso para simularlo. Además, ¿para quién sería el engaño? No hay evidencia clara de que el manuscrito haya sido usado para obtener dinero de forma fraudulenta. No se conoce un momento en el que alguien haya sido explícitamente estafado con él. Tampoco hay instrucciones falsas, promesas milagrosas o afirmaciones grandilocuentes típicas de los fraudes de la época. El texto no intenta convencer, no seduce, no explica, simplemente está ahí. Los engaños suelen dejar huellas de prisa, de repetición mecánica, de descuido. El Voynich, en cambio, muestra una atención casi obsesiva al detalle, variaciones sutiles en los glifos, correcciones mínimas, una fluidez gráfica que sugiere hábito, no simulación torpe. Si es una mentira sostenida durante años, quizá durante una vida entera, sin recompensa clara. Por eso la hipótesis del fraude tampoco cierra del todo. Explica algunas cosas, pero deja otras aún más inquietantes. Porque si alguien fue capaz de construir un texto falso con estas características, entonces el foco ya no está en el significado, sino en la mente que lo produjo, en la necesidad de crear algo que pareciera tener sentido, aun cuando nadie, ni siquiera su autor, pudiera leerlo. El manuscrito Voynich queda suspendido entre esas dos incomodidades. No tiene autor reconocible. No se deja reducir a un engaño simple. No ofrece una verdad clara, ni una mentira evidente. Es un objeto que parece haber sido hecho para existir, no para ser comprendido. Como si su función no fuera comunicar, sino resistir. Resistir al nombre, a la traducción, al cierre.
Y quizá ahí radique su persistencia, no en lo que dice, sino en lo que obliga a admitir que no todo lo escrito fue pensado para ser leído por nosotros, que no todo texto busca ser descifrado, que algunas obras sobreviven no porque revelan algo, sino porque sostienen una pregunta abierta, incómoda, humana. Cuando el manuscrito Voynich entró al siglo XXI, no lo hizo solo. Llegó acompañado por una nueva promesa: la inteligencia artificial. Por primera vez, el texto no iba a ser leído únicamente por ojos humanos, sino por sistemas capaces de procesar millones de combinaciones, detectar patrones invisibles, comparar estructuras a una escala imposible para una mente individual. La expectativa era clara, aunque pocas veces dicha en voz alta. Si algo podía romper el silencio del Voynich, sería una máquina. Los primeros intentos no buscaron traducir, sino medir. Algoritmos entrenados para analizar lenguas naturales comenzaron a examinar la frecuencia de los signos, la longitud de las palabras, la repetición de secuencias. Se compararon esos datos con cientos de idiomas conocidos, antiguos y modernos. El resultado fue inquietante. El texto del Voynich se comporta como un lenguaje real, no como un galimatías, no como una secuencia aleatoria. Tiene entropía similar a la de idiomas humanos. Tiene regularidad, variación, zonas más densas y zonas más simples. La inteligencia artificial confirmó lo que los criptógrafos sospechaban desde hacía décadas. Esto no es ruido. Sin embargo, ahí apareció el primer límite. Saber que algo se comporta como un lenguaje no implica saber qué lenguaje es. Los modelos encontraron patrones, pero no significados. Detectaron estructuras gramaticales posibles, pero no pudieron asignarle sentido. Algunas hipótesis sugirieron que podría tratarse de un idioma natural comprimido, abreviado, distorsionado por un sistema de cifrado aún desconocido. Otras propusieron que el texto responde a reglas internas coherentes, pero desconectadas de cualquier lengua hablada. Se probaron enfoques más audaces, redes neuronales entrenadas para descifrar códigos históricos, sistemas capaces de reconstruir palabras faltantes, modelos diseñados para inferir significado a partir de contexto visual. Incluso se intentó cruzar el texto con las ilustraciones, buscando correspondencias entre palabras recurrentes y elementos gráficos repetidos. Pero una y otra vez, el resultado fue el mismo. Avances parciales, intuiciones prometedoras, ninguna traducción verificable. La inteligencia artificial no fracasó. Tampoco triunfó. Hizo algo distinto. Confirmó la complejidad del objeto. Demostró que el Voynich no se deja reducir por fuerza bruta ni por análisis masivo. Que no basta con más poder de cálculo si no se comprende el marco conceptual desde el cual el texto fue creado. La máquina puede ver lo que nosotros no vemos, pero sigue sin saber qué mirar. Y eso abrió nuevas preguntas. ¿Y si el problema no es técnico, sino cultural? ¿Y si el Voynich no está escrito para ser decodificado linealmente? ¿Y si su lógica no responde a traducción, sino a uso? La inteligencia artificial, al chocar contra el límite, devolvió el misterio a un lugar más incómodo. No al pasado, sino al presente.
Nos obligó a admitir que incluso nuestras herramientas más avanzadas necesitan compartir algo con el objeto que analizan para poder entenderlo. Así, el manuscrito volvió a quedar suspendido. Esta vez no entre lenguas humanas, sino entre inteligencias, la nuestra y la artificial, ambas capaces de reconocer que hay estructura, ninguna capaz de cruzar el umbral del significado. Y entonces, después de tantos intentos, tantas hipótesis, tantos fracasos productivos, aparece la necesidad de detenerse, de separar con cuidado lo que sabemos de lo que creemos saber, de aceptar que no todo misterio se resuelve acumulando métodos. Sabemos, con bastante certeza, que el manuscrito fue producido a comienzos del siglo XV, que está escrito sobre pergamino de alta calidad, que la tinta y el trazo corresponden a una producción humana sostenida, no improvisada. Sabemos que no es una falsificación moderna. Sabemos que su texto no es aleatorio. Sabemos que fue concebido como un todo coherente. También sabemos lo que no sabemos. No conocemos el idioma, si es que existe como tal. No conocemos el sistema de cifrado, si lo hay. No conocemos la intención original del autor. No sabemos si el texto describe conocimiento práctico, ritual, simbólico o algo que no encaja en esas categorías. No sabemos si alguna vez fue comprendido por más de una persona. Entre esos dos polos viven las suposiciones razonables, que pudo haber sido creado en un entorno erudito cerrado, que pudo haber funcionado como un manual especializado, que quizá nunca estuvo destinado a circular. Pero cada una de esas ideas se sostiene con hilos frágiles. Ninguna puede afirmarse sin reservas. Y luego están los puntos ciegos, aquello que no podemos ni confirmar ni descartar. La posibilidad de que el marco cultural que dio origen al manuscrito se haya perdido por completo. La idea de que el texto funcione más como un objeto performativo que como un mensaje. La sospecha de que estamos buscando respuestas con preguntas equivocadas. La historia no siempre avanza hacia la claridad. A veces se mueve en círculos. A veces se detiene. El manuscrito Voynich nos enfrenta a ese límite, no como una derrota, sino como un dato. La duda también informa. El silencio también dice algo. Nos recuerda que el pasado no está obligado a explicarse y que nuestro deseo de entender no garantiza comprensión. Quizá por eso el Voynich sigue ahí, no como un rompecabezas pendiente, sino como una frontera, un recordatorio de que, incluso rodeados de tecnología, de análisis, de modelos inteligentes, seguimos siendo lectores frente a algo que no se deja leer. Y en esa tensión, entre lo que sabemos y lo que no, el manuscrito conserva su lugar. No como un error de la historia, sino como una de sus preguntas más honestas. El manuscrito Voynich no solo resiste la lectura, resiste algo más profundo, nuestra necesidad de que todo tenga una respuesta. Frente a sus páginas, no somos investigadores, ni expertos, ni lectores entrenados. Somos humanos enfrentados a un objeto que no coopera con nuestra forma habitual de entender el mundo. Desde que fue redescubierto, el manuscrito activó una obsesión, no una curiosidad tranquila, sino una urgencia.
la necesidad de descifrarlo, de nombrarlo, de ubicarlo dentro de un sistema conocido, como si su sola existencia, sin explicación, fuera una falla que debe corregirse, como si el misterio fuera un error, no una condición. Esa obsesión no habla del manuscrito, habla de nosotros, de nuestra dificultad para convivir con lo incompleto, de nuestra tendencia a pensar el conocimiento como acumulación, como conquista progresiva, como camino que siempre avanza hacia una revelación final. El Voynich interrumpe esa narrativa, no porque sea especialmente antiguo, ni especialmente complejo, sino porque se mantiene opaco a pesar de todos nuestros métodos. Cada intento fallido deja una marca, no en el texto, sino en quien lo intenta leer. La frustración se acumula, los modelos no encajan, las hipótesis se desgastan, y poco a poco el problema deja de ser qué dice el manuscrito, para transformarse en ¿por qué necesitamos tanto que diga algo? El sentido, para nosotros, no es opcional. Vivimos rodeados de signos que interpretamos sin pensar, palabras, gestos, símbolos, imágenes. Todo parece estar ahí para significar. Cuando aparece algo que no responde a ese pacto, la incomodidad es inmediata. El Voynich no devuelve significado, devuelve estructura sin mensaje, forma sin traducción, coherencia sin acceso. Y eso nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Es posible que haya sentido que no nos es destinado? ¿Que existan sistemas de significado que no nos incluyan como lectores válidos? El manuscrito abre esa posibilidad sin afirmarla, sin negarla, simplemente permanece. A veces se lo describe como un código que espera ser roto, otras como una lengua perdida. Pero tal vez esas metáforas revelan más sobre nuestra mentalidad que sobre el objeto. Pensar en términos de descifrar implica que hay una clave y que tarde o temprano alguien la encontrará. Pensar en términos de lengua implica que hubo una comunidad que hablaba, escuchaba y entendía. Ambas ideas nos tranquilizan. Nos dicen que el problema es temporal, que aún no, pero algún día. El Voynich no confirma esa esperanza, tampoco la niega. Se limita a existir, a mostrar que hay conocimiento que no se entrega, textos que no se abren, mensajes que no reconocen al lector. Y en ese gesto pasivo produce un efecto activo. Nos obliga a revisar qué entendemos por comprender. Quizá el verdadero espejo no esté en el texto, sino en nuestra reacción ante él, en la insistencia, en la repetición de intentos, en la dificultad para aceptar que el límite no siempre está del lado del objeto, sino del lado del observador. La historia está llena de vacíos, pérdidas, silencios, fragmentos incompletos. Pero pocas veces esos vacíos permanecen intactos. Casi siempre los llenamos con relatos, con hipótesis, con sentido proyectado. El manuscrito Voynich se resiste a ese gesto. No se deja completar, no se deja narrar del todo. Y ahí aparece su fuerza más extraña. No como portador de un mensaje oculto, sino como recordatorio de que el significado no es una propiedad universal de las cosas. Es una relación. Y cuando esa relación no se establece, lo que queda no es la nada, sino el reflejo de nuestra propia expectativa. Tal vez por eso seguimos volviendo a él, no porque creemos que estamos a punto de entenderlo, sino porque en su silencio encontramos algo familiar, la experiencia de no saber, la incomodidad de no poder cerrar una pregunta,
El reconocimiento de que hay zonas del pasado y del presente que no se explican, solo se observan. El manuscrito Voynich no nos da respuestas, nos devuelve una imagen, la de una humanidad que necesita sentido incluso cuando no lo hay, o cuando simplemente no nos pertenece. El manuscrito sigue cerrado, no porque haya sido abandonado, ni porque haya dejado de importar. Sigue siendo estudiado, medido, comparado, digitalizado. Sigue pasando por manos expertas, por algoritmos, por miradas que buscan una grieta mínima por donde entrar. Nada de eso se detuvo. Lo que permanece intacto es otra cosa, su resistencia. Resiste al tiempo, porque llegó hasta nosotros sin desintegrarse. Resiste a la historia, porque no encaja del todo en ningún relato. Y resiste sobre todo a la lectura. No a la curiosidad, no al análisis, sino al acto íntimo de comprender. Leer no es solo ver signos, leer es entrar. Y el Voynich no abre la puerta. Durante siglos aprendimos a pensar el conocimiento como algo acumulativo. Cada generación agrega una capa, corrige la anterior, avanza un poco más. Ese movimiento construyó ciencia, historia, tecnología. Pero también construyó una expectativa silenciosa, que todo tarde o temprano será entendido, que no hay resto, que no hay opacidad definitiva. El manuscrito contradice esa expectativa sin violencia. No grita, no se oculta. Está ahí, visible, accesible, reproducido miles de veces, y aún así, inaccesible, como si su función no fuera comunicar, sino permanecer. Tal vez por eso incomoda, porque no se deja transformar en logro. No puede ser contado como victoria intelectual ni como fracaso superado. No progresa, no retrocede, simplemente está. Y en ese estar plantea una pregunta más profunda que cualquier hipótesis sobre su contenido. ¿Qué hacemos con lo que no se deja traducir? ¿Cómo convivimos con un objeto que no confirma nuestras herramientas ni nuestras narrativas? El Voynich no es un error en el archivo de la historia, es un recordatorio de que no todo fue hecho para nosotros, de que no todo mensaje nos incluye, de que hay producciones humanas, o quizás no del todo humanas, que no buscan ser entendidas por quien las observa siglos después. Mirarlo de ese modo cambia la perspectiva. Deja de ser un problema a resolver y se convierte en una presencia a aceptar. No como derrota, sino como límite. Un límite que no empobrece el conocimiento, sino que lo vuelve más honesto. Seguimos viviendo rodeados de signos. Seguimos intentando leer el mundo, descifrarlo, ordenarlo. Y en ese impulso hay algo profundamente humano. Pero también hay valor en reconocer cuando ese impulso no alcanza. Cuando el silencio no es falta de información, sino parte del mensaje. El manuscrito Voynich sigue ahí, cerrado, estudiado, resistente. No como un fracaso de la razón, sino como una pregunta abierta en la noche de la historia. Y quizá, solo quizá, no todo está hecho para ser leído.